Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En el desarrollo de la medicina jugó indudablemente un papel importante la inmunología, que se había desarrollado desde el siglo XVIII y el XIX, y los procesos de vacunación. La vacunación incluso incipiente en aquella época, porque a veces se hacía sacando partes del propio organismo para provocar las reacciones adecuadas y autovacunar. Me tocó ver médicos allá por los años 70 desarrollando ese tipo de prácticas de vacunación muy importantes para la cura de ciertas alergias y asma. El surgimiento del microscopio, sin lugar a dudas, también fue un elemento importante en el siglo XVII. Anthony von Leeuwenhoek y Marcelo Malpighi se les consideran precursores en este sentido. Con el microscopio hoy se pueden ver cosas muy pequeñitas. Así como tenemos el telescopio para ver cosas muy lejanas, el microscopio nos mete en el mundo pequeñito, en lo interno. Y hoy el microscopio pues llega a unos niveles extraordinariamente finos. Tenemos unos microscopios con el conocimiento científico de hoy que permiten llegar verdaderamente a la pequeñez más inimaginable que una persona puede pensar que se puede llegar hoy. Podría ser que más adelante lleguemos todavía a más, y probablemente así sea. Robert Hooke, Rodolfo Virchow desarrollaron después conocimientos patológicos muy importantes. Leeuwenhoek además avanzó en ese sentido con el aporte que él ya había dado en términos del microscopio a el señalamiento de las bacterias. Y desde entonces se señala que la vida solo procede de la vida. Y ahí aparece el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, que hoy justifican el proceso de la evolución desde los seres unicelulares. Toda la teoría de la evolución orgánica viene prácticamente desenvolviéndose desde esos años. Con Kirchhoff los procesos metabólicos se profundizaron. Con James Blunden en Londres hizo la primera transfusión de sangre en 1818. Las cosas también muy importantes porque de las transfusiones hoy salvan vidas. Por eso tenemos bancos de sangre, por eso tenemos campañas para que la gente done sangre, para tenerla siempre a disposición de pacientes que la necesitan, porque se desangren y la sangre hay que volverla a meter dentro de los pacientes para facilitar su curación. Y después descubrimos tipos de sangres, A, B, O, y las negativas y positivas, y todo ese tipo de cosas para precisar todavía que una transfusión de sangre se haga de manera correcta, porque si se hace de manera incorrecta puede provocar un shock en la persona y en ese sentido la muerte. Bueno, eso es parte de la evolución, pero ya solo la posibilidad de hacer transfusiones de sangre desde 1818 era sin lugar a dudas un gran avance, digamos, en la medicina. Hoy no se concibe, digamos, ningún procedimiento quirúrgico si no hay en disponibilidad la sangre para hacer las transfusiones pertinentes en esos casos. Cuando hay personas con sangre de tipo muy especial, pues hacen preparaciones igual muy pertinentes y previas a procesos quirúrgicos para asegurar que esa sangre se debe tener. Sin embargo, a veces uno oye por emergencias y de convocatoria pública la urgencia que se tiene para obtener determinado tipo de sangre. Los donadores de sangre son generalmente mayores de edad
y después de cierta edad, adultos mayores no se les permite ya donar. Pero en general eso se hace. Cuando hay enfermedades contagiosas a través de la sangre, se hacen estudios muy importantes previos para asegurar que esa sangre esté bien, ¿verdad? Y en ese sentido pueda ser usada. A los donadores de sangre generalmente se les da un carnet de donadores de sangre que los acredita para eso. Y en algunos documentos personales hoy se pueden poner los tipos de sangre que uno tiene. El desarrollo de estos elementos de patología en Costa Rica se debe a una gran cantidad de médicos, obviamente. Jorge Salas, Said Megbel, Leon Tropper, Dr. Pisa Escalante, Rodolfo Céspedes Fonseca, uno de los grandes patólogos nacionales, uno de los personajes más interesantes que me tocó conocer y tratar, y que antes de morir estaba haciendo investigaciones muy acertadas sobre cómo estaban reapareciendo ciertos males en la patología nacional asociados a pobreza. Lamentablemente dejó sin publicar esos estudios que deben estar en los archivos del Hospital San Juan de Dios. La doctora Florian Brunner también eran precursores, eran desarrolladores de la patología nacional. Precursores de ellos, el doctor Marcial Fallas, hay una clínica que lleva su nombre, y el doctor Rotter. El doctor Céspedes había fundado la revista Acta Médica Costarricense en 1957, que sigue cumpliendo un papel importante en divulgar el avance y el conocimiento científico de la medicina en nuestro país. La epidemiología es una de las ramas que contribuyó a desarrollar la salud pública. No solo curar al enfermo y conservar la salud de la persona sana. Aquí empiezan a estudiarse relaciones de salud y enfermedad. Y para eso se hacen estudios hoy de mortalidad. Y entonces tenemos tablas que indican las expectativas de vida que tenemos nosotros en términos de esperanza de vida. Sabemos que hoy las mujeres pueden durar 82 años y los hombres 78 en promedio. Igualmente sabemos que la expectativa real es más alta. Estos datos descansan sobre el promedio de la gente que muere y nace. Y desgraciadamente en nuestro país hay mucha muerte juvenil por accidentes de tránsito y otras causas. Y esto reduce entonces esas expectativas de vida. Pero estudian y están también los estudios de mortalidad ocasionados por determinado tipo de enfermedades, cáncer, obesidad, etcétera, que empiezan a determinar también la atención de las instituciones públicas y del Estado costarricense y del gobierno en sus distintas modalidades para atender y tratar de frenar eso. Por eso es que se producen campañas importantes de carácter nacional para el control, por ejemplo, del cáncer de mama. Recientemente, en el mes de octubre, se hace una marcha simbólica nacional anual que recuerda justamente el control del cáncer de mama, y cada vez se ha ido haciendo más grandota esa marcha, que lleva el nombre hoy de la doctora Ana Ross, una persona que trabajó en salud pública de manera muy importante. Parte de esto se desarrolla también en la prevención médica, en cómo mejorar la salud. Para esto son las medidas higiénicas y sanitarias importantes. En el caso nuestro, no solo desde el siglo XIX que se desarrollaron prácticas institucionales en ese sentido, relacionadas con la construcción de vivienda, con el agua, con la construcción de calles y aceras, con separar los excusados de hueco de las casas y de los cultivos de alimentos, sino también en medidas higiénicas y sanitarias generales. Ya en las primeras décadas del siglo XX, con contribución internacional de la Fundación Kellogg y la Rockefeller, se ayudó a higienizar ciertas áreas agrícolas de Costa Rica que estaban relacionadas con productos o con producción de productos agrícolas en manos de compañías extranjeras, como eran el banano,
entonces las compañías estas, Rockefeller y la Fundación Kellogg, contribuyeron a saneamiento de áreas rurales justamente en función de esas actividades productivas, pero que tienen una repercusión muy importante a la higiene y a la sanidad nacional. Y eso hace que en 1924 el doctor Solón Núñez impulsa campañas muy importantes en ese sentido y se le tenga como uno de los grandes médicos salubristas del país, reconocido en ese sentido. Y esa misma década se crea el Ministerio de Salud, en esa época Secretaría de Salud Pública. Los gobiernos también se preocuparon por la construcción de casas para pobres. Importantes son las casas que se hacen en la administración Calderón Guardia. Justamente se hicieron casas para personas pobres, residencias, urbanizaciones, ciudadelas completas, como la ciudadela Calderón Muñoz. En esa época era una ciudadela hecha para pobres. La de Zapote, la que está frente a la casa presidencial, son de esa época. Eran casas verdaderamente bien hechas, muy cómodas, espaciosas, con espacio interno, con luz, con aire, hasta con patio. Se hacían con un pequeño patio. Eran un concepto muy importante de empezar a atender problemas de salud pública a partir de tener una buena vivienda. Por eso en el Monumento de las Garantías Sociales, que se acaba de destruir con un accidente automovilístico, una parte de ese monumento, especialmente la parte donde está una pareja, hombre, mujer y un niño o una niña, alrededor de una especie de T que hay ahí, donde se sostenían, que simbolizaba obviamente el trabajo, pero también simbolizaba la construcción de viviendas pobres para gente pobre que se hizo en la administración Calderón. Esa T, para mí, nunca lo dijo así el escultor Olger Villegas, pero la T para mí también simbolizaba el techo, la tierra y el trabajo, que también se estimuló mucho durante la administración de Calderón Guardia. Tierra, porque había mucha lucha por la tierra en esa época, habían procesos todavía de colonización agrícola muy importantes en el país. Los campesinos se movilizaron entre 1938 y 1943 por legislación propia impulsada por el Partido Comunista, y en ese sentido había una gran demanda. Se fortaleció mucho el régimen cooperativo de producción porque se había gestado desde 1936 el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, que contribuyó e impulsó el desarrollo de cooperativas en regiones rurales. Y en ese sentido eso tenía su significado, por eso, y el trabajo asociado a los nuevos patrones de trabajo que se estaban estimulando y a la propia aprobación del Código del Trabajo de 1943. La otra parte importante de cómo mejorar la salud era tratando de evitar accidentes. Accidentes del campo era de lo más usual. Desde 1908 hasta 1925, los campesinos y las zonas rurales lucharon por una ley de accidentes de trabajo que protegiera más a los trabajadores del campo que los de la ciudad. Sin embargo, cuando la ley se aprobó en 1925, se aprobó fortaleciendo la protección de los trabajadores urbanos, que eran los menos en esa época que se accidentaban. Pero bueno, ya haber tenido la ley de accidentes de trabajo en 1925 era un paso, era una conquista, y lo que seguía y siguió después fue ir mejorándola e ir incorporando cada vez más sectores bajo su ala protectora. La ley de accidentes de trabajo en aquellos años también tenía, en el caso campesino, mucho accidente por mordeduras de culebra. De allí destaca nuestro gran científico nacional, Clorito Picado, en sus estudios importantísimos sobre
las vacunas contra las mordeduras los sueros antiofídicos contra las mordeduras de culebra. Y hasta una anécdota simpática. En esa época la gente en Costa Rica era descalza, casi no estaba calzada, no tenían zapatos. Se dice que en 1950, no se dice, me acuerdo, yo todavía estaba chiquitillo, cuando como gran campaña nacional se celebró que en 1956 se había calzado a toda la población del país. Es decir, ya todos los niños de escuelas iban con sus zapatos a las escuelas. Y eso ya era una cosa importante porque en esa época, como parte de las medidas preventivas que se hacían para mejorar la salud pública, se hacían campañas divulgativas en las escuelas con películas que se nos enseñaba a los niños de la época cómo los bichillos, parásitos, amebas y un montón de cosas se podían adquirir a través de la planta del pie, caminando por los distintos solares, las calles, los campos, etc. Entonces había una campaña muy fuerte en ese sentido para calzar. Clorito Picado fue uno de esos hombres, de esos médicos extraordinarios que contribuyeron a esa campaña. También había sido un precursor de los estudios de la penicilina, incluso publica sus estudios sobre el penicillium, la penicilina, allá por 1928 en Francia, en la revista de Ciencias de Francia. Y en 1942 el premio Nobel de Medicina se lo dan a dos médicos, a Fleming y a otro, sobre la penicilina, pero en realidad uno de los precursores de esos estudios fue el propio Clorito Picado. Probablemente si Clorito hubiera continuado viviendo en Europa, él hubiera sido uno de esos reconocidos en el premio Nobel de 1942, me parece a mí. Bueno, pero en el campo aquí interno, su contribución a la lucha contra las picaduras de culebra, especialmente en las zonas agrícolas, lo llamaba a luchar para que se calzaran los campesinos. Y cuando se calzaron algunos campesinos y se calzaban los campesinos, también uno encontraba a Clorito Picado hablando de lo siguiente a los campesinos: el calzado es importante para el campo, no para la ciudad. ¿Por qué? Porque los campesinos compraban sus zapatos, se venían a San José en los buses o en el tren, y cuando se bajaban del bus o del tren se ponían el zapato para entrar a la ciudad, cuando en realidad debían usar el zapato para estar en el campo, la bota. Es decir, en la ciudad uno puede entender hoy modernamente que hay otro tipo de culebras, pero en esa época Clorito también hacía referencia a que el calzado era para las zonas del campo y para los trabajos en regiones agrícolas donde había mucha picadura de culebra. Por otro lado, empezaron a desarrollarse instituciones de beneficencia que son muy importantes, orfanatorios en Costa Rica del siglo XIX para atender niños que quedaban huérfanos de padre y madre o que por alguna circunstancia de ellos debían ser depositados en esas instituciones. Empezó a recogerse y a desecharse las basuras, que fue importante, y empezaron a hacerse los sitios de desechos de basuras y de recolección de basuras oficialmente. Esto es importante porque en la tradición histórica desde las comunidades indígenas de Costa Rica hace 500 años, por lo que han descubierto nuestros arqueólogos y antropólogos, las comunidades indígenas tenían áreas para el desecho de sus basuras. Las llaman basureros indígenas. En la zona del Golfo de Nicoya, por ejemplo, cuando se han encontrado estos basureros indígenas, los arqueólogos obviamente se ponen felices porque encuentran ahí catrachos, pedazos de cerámicas, un montón de cosas, pero también han encontrado huesos de atún. Y el hueso de atún es un pez que por su característica no es un pez costero, no es de la costa. Hay que irlo a pescar mar adentro, y eso significa entonces que nuestros antiguos habitantes del Golfo de Nicoya, además de que tenían medios de navegación para comunicarse con todas las islas del Golfo y habitarlas, también tenían capacidad de desplazarse fuera del Golfo de Nicoya para ir a pescar atún y traerlo además
porque el pececito este es un pez grandotote, puede llegar a tener hasta más de 1 metro. Entonces, cargar el pez al bote y jalarlo, tener la capacidad de pescarlo, sobre todo cuando es un pez que no es que es un pez de profundidad, que hay que pescarlo con ciertas características. Eso implica o nos permite deducir por medio de estos basureros indígenas que esos indígenas habían desarrollado prácticas de navegación, conocimientos de navegación, de mareas, de oleajes, en fin, de corrientes marinas, de técnicas de trasladarse en sus botes, etcétera, que es muy importante. Y por otro lado, desde el siglo XIX, hemos dicho también, ya se había impulsado el agua potable en el país con el desarrollo de la cañería en 1865. Leyes de sanidad en sentido estricto, pues de carácter nacional no tenemos, más allá de aquellas leyes que se van dictando de manera particular en el país. La primera ley de sanidad data de 1848 en Inglaterra, de carácter nacional. Y la ley de Inglaterra indudablemente va a impactar al resto del continente europeo y al resto del mundo en la medida de su proyección. Nosotros empezamos a tener contactos con Europa en 1843 e incluso empezamos a enviar jóvenes a estudiar a Europa y médicos a Inglaterra en aquellos años, de manera que si ya existía la ley de sanidad desde 1848, indudablemente que los primeros médicos que se graduaron en Europa tuvieron conocimiento de esas leyes y contribuyeron también a traerse esas ideas a Costa Rica. En el campo de la anestesia, indudablemente fue uno de los elementos más importantes porque este es un hallazgo, es un descubrimiento, es una aplicación que empieza a darse a mediados del siglo XIX en Inglaterra con el cloroformo. Y esto permitía ya dormir a las personas, poder tratar personas, digamos, dormidas para el tratamiento y evitar, digamos, que pudieran sufrir el dolor sin estar anestesiados de la cirugía o de los procedimientos quirúrgicos que se les hacían. Hoy, la inmensa mayoría de procedimientos quirúrgicos requiere de anestesia total. Se ha desarrollado una anestesia local o parcial. Por ejemplo, en los partos, a veces nada más se mete una anestesia parcial del cuerpo, la llamada epidural. La mujer se mantiene despierta prácticamente y hace una labor de parto en ese sentido. Entonces hoy hay distintas técnicas en ese sentido. Cuando se producen cierto tipo de lesiones en los cuerpos, pueden poner una anestesia local para atenderla rápidamente. Y incluso a todo nivel, desde el ojo hasta cualquier parte del cuerpo, pueden atender con distintos procedimientos de anestesia. Y en esto se ha avanzado muchísimo. No se entiende hoy un procedimiento quirúrgico si no hay un anestesiólogo a la par, que es una persona que está permanentemente ahí a la par del paciente abierto que le están haciendo la cirugía, llevando los controles de el nivel de sueño que debe tener o de anestesia que debe tener para que el médico pueda realizar sus procedimientos quirúrgicos. Son muy importantes hoy en la medicina.